Lo que quieres oír, Bla Podcast presenta. La noche del 24 de diciembre de 1966, la pequeña comunidad de Chacra Julieta en la ciudad de La Serena se preparaba para celebrar la Navidad. Pero esa noche la tranquilidad se convirtió en horror. La modesta cabaña de Dagna Olivares y sus dos pequeñas hijas fue el escenario de uno de los crímenes más brutales y enigmáticos en la historia de esta ciudad. Bienvenidos a Monstruos Caminan Entre Nosotros, ese podcast en Bla Podcast, donde vamos a hablar de los crímenes y los casos más emblemáticos aquí en la región de Coquimbo, en Chile y el mundo. Crímenes sin resolver o algunos con algunas respuestas que dejan más dudas que certezas. Les presentamos este podcast que va a estar alojado en nuestras plataformas, en nuestro YouTube y en todas las redes. Les presento a Carlos Ruiz Báez, periodista policial, con muchos años de experiencia en distintos medios. Y quien les habla, Álvaro Valdivia, periodista también aficionado a investigar estos casos que necesitan más respuestas hoy en día. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Álvaro, ¿cómo estás tú? Muy bien, en esta nueva producto de Bla Podcast, donde vamos a hablar de cosas que nosotros hablamos regularmente en la prensa o cuando terminamos una pauta. Quedan pistas, quedan cosas por investigar, quedan cosas por resolver. Y vaya que comenzamos con uno que hasta el día de hoy no tiene ninguna certeza ni policíaca ni periodística, que es el crimen de Chacra Julieta. Han pasado más de 50 años y este crimen sigue sin resolverse. Han habido distintas investigaciones, se reabrió varias veces el caso, lo vamos a estar conversando en los próximos minutos. Y sin duda uno de los casos de La Serena que la gente más recuerda, precisamente por la brutalidad con que fue cometido y precisamente por eso, porque hasta el día de hoy no hay responsables. Se han hecho bastantes investigaciones, cuando se llamaba Policía de Investigaciones de Chile, ahora actual PDI, incluso hace muy poco tiempo se reabrieron casos emblemáticos en Chile y uno de ellos fue elegido el de Chacra Julieta. Y para contarles un poco a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿por qué se llama el crimen de Chacra Julieta? Localicémonos en La Serena, en una Serena de los años 60, donde no estaba tan urbanizada como hoy. Y para la gente que no conoce La Serena, la Chacra Julieta, desde el sector, desde la avenida Francisco de Aguirre hacia el sur, llegaba hasta La Portada, que también lo conocen a nivel nacional, y desde ahí en más eran parcelas, que hasta hoy quedan algunas ahí escondidas en esta urbe, que ahora es un poco más grande. Una de ellas era la Chacra Julieta, y es ahí donde ocurre este crimen en plena Navidad, y que coincide además en nuestra zona con una fiesta religiosa, la fiesta de Andacollo, que algo tiene que ver también en esta historia. Así es. Ubiquémonos entonces geográficamente. Chacra Julieta está en Gabriel González Videla, en lo que es hoy la intersección con Las Higueras. En ese tiempo no se llamaba La Higuera, tenía otro nombre la calle. Hoy día está totalmente urbanizado, está con otras construcciones, pero ahí está precisamente donde fue el escenario de este crimen tan brutal. Claro, pues Chacra es un gran cuadrante donde habitualmente habían parcelas. Y para ubicarnos en el lugar, hay casas dentro donde viven los encargados o los encargados de cuidar la tierra o de administrar. Y en este caso fue así. La Chacra Julieta, en este gran cuadrante, habían varias parcelas, ya habían vecinos en el lugar, y ahí se produce este crimen en la Navidad. Y el crimen son 3 personas. Volvamos a 1966, a esa Nochebuena, ese 24 de diciembre, y recordar a Dagna, que era una madre cariñosa de 33 años y que fue encontrada con graves golpes en la cabeza y los brazos. Sus 2 hijas, Silvia Inés de 9 años y Miriam Cecilia de 4, también fueron brutalmente atacadas. El crimen se estima ocurrió cerca de las 3 a 4 a.m. Dagna esa noche se levantó ya que sintió golpes. Inmediatamente un desconocido, o 2 o 3, eso nunca se ha podido resolver, la golpearon en la cabeza. Silvia, la hija más grande, alcanzó a levantarse, pero también fue golpeada brutalmente con un fierro, dejándola inconsciente. La más pequeña fue golpeada en su cama. Aparentemente ellas fallecieron en el mismo lugar. Se estima que Dagna alcanzó a reaccionar, pero rápidamente quedó inconsciente. El atacante, en un intento por borrar sus huellas, le prendió fuego a la vivienda y
y hasta el día de hoy no se sabe quién cometió tal atrocidad. En ese momento es el fuego el que borra, lamentablemente, toda huella de este crimen. Se posiciona el cadáver de Dagna, la mamá, en una de las piezas, y los policías que ingresan después, ¿no?, de que bomberos realice su labor, y bien sabemos nosotros que en un incendio lamentablemente se borran bastantes huellas por el fuego y también el agua. Ella estaba al borde de una cama, en una posición poco habitual para una víctima de un incendio. Y las niñas estaban en otra pieza, también en posiciones poco habituales para víctimas de un incendio o de inhalación de monóxido de carbono, que es la muerte más habitual en un incendio. Y es ahí donde la Policía de Investigaciones de la época comienza esta investigación y claramente determina la acción de terceros. ¿Por qué se habla, Carlos, de... primero se habló del sospechoso que vivía inmediatamente atrás de este lugar, porque estaba en el lugar cuando llega bomberos. Y ahí los relatos policiales de la época hablan de que se apresuraron un poco en determinar que él fuese el primer sospechoso, descartando primero otras teorías que vamos a seguir conversando en el programa. Sí, estamos hablando de Alejandro Macaya, que era un peoneta que de alguna manera se había vecindado con la familia. Recordemos que Dagna, su marido, esa noche estuvo en la casa. Dagna le preparó la comida. Él tenía que ir a Andacollo al otro día, a la fiesta grande de Andacollo, a buscar unos peregrinos, porque trabajaba como transportista de alguna manera. Y él, el relato que hace a las autoridades es que él se va a quedar a la casa de su padre en las compañías y por eso no estaba en la casa. Y el que estaba en la casa contigua era el señor Alejandro Macaya, que era este peoneta y que fue el único que estaba en ese momento cuando se produce el crimen, no en el lugar, sino que en la vivienda contigua. Y las sospechas inicialmente se centraron en él, como tú bien dices, y después en Segundo Galvez, que era el esposo de Dagna, que si bien no estaba en el lugar, e inmediatamente, siempre en los casos policiales donde hay una mujer víctima que es casada o tiene algún novio o algún interés romántico, inmediatamente las personas y las policías los indican como sospechosos inmediatamente. Exactamente. Pero bueno, los primeros que llegaron al lugar fueron los vecinos, alertados por el fuego, que no fue tan grande como uno podría esperar, no consumió toda la vivienda. De hecho, se encontraron varias cosas que estaban intactas, como la mesa que había preparado Dagna para la Nochebuena. Había planchado el vestido de una de las niñas que el otro día estaba de cumpleaños, además. Eso se encontró también, que la ropa estaba planchada precisamente para eso. Y empezaron también las especulaciones de qué había ocurrido. Esto fue un robo, fue un crimen pasional, fue el marido, fue el peoneta, y ahí empezaron todas las especulaciones. Había muy pocas pruebas, por lo que tú comentabas, la acción de bomberos, llegó incluso un periodista a la escena del crimen. La escena estaba bien alterada y además hay que decir que estamos hablando de 1966. La policía de investigación estaba recién partiendo, era una policía muy pequeña, no tenía los mismos elementos que tienen hoy en día. Y por eso no se pudo encontrar pruebas que pudiesen asociar a una o más personas respecto a este crimen. E inmediatamente también se habló de la teoría de un robo, porque se habían perdido unos dineros, unos escudos que estaban ahí, entiendo una cifra de 350 escudos más una radio a pila. Claro, yo había escuchado también esa teoría, pero ahí no deja de ser interesante porque, claro, habían ventas de verduras también en el lugar, pues era una chacra, ¿no? Pero los vecinos del sector descartaron de plano la teoría del robo, porque ese matrimonio no manejaba cantidad de dinero como para que fuera un robo con un crimen tan alevoso como el de 2 niñas pequeñas más una mujer y luego incendiar el lugar. También se habló de una caja fuerte que habría estado en el lugar, pero los vecinos, los relatos de vecinos, y ahora lo confirmé hace muy poquito, esa teoría está... No tiene mucho asidero el tema del robo, sino que a los vecinos y a los cercanos hay 2 teorías con mucho más asidero: la posible participación del esposo de la víctima y padre de las niñas, o de un tercero, que te voy a dejar a ti que cuentes más, porque ahí entramos en el mito popular, ¿no? De cuando un crimen no es resuelto, las teorías pueden ser muy desopilantes, muy extrañas, pero también certeras. Y eso, cada vez que un crimen que no se resuelve inmediatamente, la gente, el común de la gente que ve las noticias en la prensa empieza a elaborar sus propias teorías. Que puede ser un crimen pasional, que fue el mismo marido que la mató y después se fue a Andacollo, pero nada de eso finalmente se pudo probar. ¿Y por qué? Porque Segundo Galvez tenía una cortada muy buena, el marido. Al momento del crimen supuestamente le estaba en Andacollo, haciendo este trabajo de transportista de peregrinos. Entonces
si bien fue interrogado muchas veces, fue llevado ante los jueces, nunca lo pudieron detener más de 2 semanas, precisamente porque no había pruebas que lo vincularan directamente al crimen. También se detuvo a este peoneta Alejandro Macaya, pasó lo mismo, estuvo muchas veces siendo llamado a declarar y finalmente nunca se le pudo dejar detenido o formalmente acusado de los cargos, porque tampoco se le pudo vincular directamente. Y si mal no recuerdo, este primer sospechoso tenía antecedentes policiales. Y es por eso que se le vincula primero. Tenía antecedentes por algunos otros crímenes, pero los vecinos también relatan que era una muy buena persona. Entonces, en estos casos de crímenes, cuando hay alguien con antecedentes policiales, inmediatamente se les indica como culpable. Pero eso puede ocurrir que oculte al verdadero responsable de los crímenes que tienen sin respuesta. Y uno de ellos es este de la chacra Julieta. Viendo el caso ahora con los ojos y con la tecnología y con todo lo que ha pasado, lo que primero llama la atención efectivamente es la brutalidad del crimen, cómo se asesina a las niñas. Hay una que recibe un golpe en la cara, que derechamente le fracturó la nariz y la mandíbula, la otra fue atacada mientras estaba durmiendo. Entonces, claro, uno podría pensar que efectivamente que hay un móvil pasional, efectivamente, que va más allá del simple robo. El robo probablemente no hubiese terminado con un triple homicidio. Probablemente no. Y recordemos que en el crimen, hasta hace un pocos años atrás, habían determinados códigos. Y cuando hay niños o cuando hay adultos mayores, el ladrón, el que roba, no comete homicidio, sino que roba, trata de escapar, se lleva lo que alcanza. Ahora no lo vemos así y nosotros como periodistas policiales vemos cómo va cambiando y va evolucionando el crimen, pero en esa época todavía quedaban determinados códigos en el AMPA. Entonces, las heridas de las niñas pequeñas, niñas y de la madre, no son muy recurrentes para un robo o de una caja fuerte o de unos simples escudos de una recaudación de una venta de papas. Por eso es extraño. Y por eso la gente que pude conversar con algunos vecinos del lugar, ya que están de avanzada edad, siempre descartaron la teoría del robo. Decían también, y en los relatos de la prensa, como vemos en el diario El Día o en otros periódicos de la época que hicieron esta investigación, que siempre merodeaban personas en el lugar. ¿Por qué? Porque eran parcelas. Y claramente en los 50, 60 y 70 la pobreza en Chile era más elevada de lo que es ahora y era habitual que personas pobres o personas con necesidad de alimentación fuesen a parcelas a sacar papas, a sacar zanahoria, y pasaba muy habitualmente en La Serena, en Coquimbo, hacia el Valle del Elqui. Entonces, si habían personas merodeando la parcela, eso era habitual, pero no significaba que se iban a cometer crímenes como el de Chacra Julieta, que hasta el día de hoy no tiene ningún culpable cercano. Bueno, comenzó a pasar el tiempo, no habían finalmente responsables que pudieran ser llevados a juicio. Como te comentaba, pasó el marido, pasó el peoneta, hubo algunos terceros que se les indicó, pero que finalmente no llegó más allá de interrogatorios, y la gente comenzó a impacientarse, ¿no? Después de que el crimen estuvo durante mucho tiempo sin ninguna diligencia, la gente salió a marchar en La Serena. Este fenómeno de la marcha no es tan actual, ya ocurría en esa época, y la gente salió a manifestarse por justicia por Dagna y sus 2 hijas, ¿cierto? Y eso significó que una investigación que ya se había de alguna manera congelado volviera a reactivarse, y ahí el gobernador de la época, el gobernador de Coquimbo, hizo gestiones en La Moneda para que el caso se reabriera. Y finalmente fue reabierto en esa época, y de ahí vino personal de la PDI de Santiago a investigar, ya con un poquito más de especialización y con algunos sabuesos ahí de la PDI que tenían un poco más de experiencia, pero finalmente volvieron a los mismos pasos que ya habían tenido las policías locales: interrogar nuevamente al marido de Dagna, interrogar nuevamente al peoneta, interrogar a los mismos sospechosos de siempre. Finalmente, lo que más se pudo avanzar después de esta reapertura del caso fue que efectivamente el marido junto con su hermano quedaron detenidos durante un periodo de cerca de un mes. Pero el juez de la época, que fue un ministro en visita, que además que había sido designado por el Poder Judicial, los tuvo que liberar. Estoy hablando del ministro en visita Blas Vicuña Osa, que no pudo acreditar la responsabilidad de nadie, y finalmente todos los que pasaron por los interrogatorios quedaron en libertad. Fueron gestiones del gobernador Eduardo Sepúlveda Whittle, gobernador de la época, quien hizo gestiones en La Moneda para que viniera personal de investigaciones de Santiago a investigar lo que había pasado en Chacra Julieta.
Bueno, estamos en Monstruos Caminan Entre Nosotros, este podcast policial desde aquí, de La Serena, la región de Coquimbo, donde vamos a tener los principales casos de la región, de Chile y quizás del mundo. Dijiste algo muy interesante, Carlos, que no lo habíamos visto, pero que se repite y se ha repetido acá. Cuando la comunidad responde a un crimen sin responsables o con demoras en la investigación. ¿Y a dónde te quiero llevar? ¿Recuerdas el caso de los 3 niños atropellados por este empresario local? Cuando se demoraba la investigación, cuando se demoraba la detención, y la comunidad, recuerdo cuando estaba a tribunales en la Plaza de Armas de La Serena, iba hasta tribunales, pedía justicia, golpeaba los carros, en este caso de gendarmería, y se aceleró la investigación para que se determinara que este empresario local era el responsable finalmente de este fatal atropello, que también lo podríamos hablar en un próximo capítulo. Y también recuerdo cómo actuó la comunidad con otro caso que vamos a hablar en futuros capítulos aquí en Monstruos Caminan Entre Nosotros, el psicópata de la Pampilla, el asesinato de Marité, donde también la comunidad, en este caso de Coquimbo, marchó por las calles y pedía respuestas a las autoridades, donde también se demoraron bastante, y lo vamos a conversar en un próximo capítulo. Este es nuestro primer episodio, así que la gente, si les gusta, nos dan like, nos pueden escribir para ir sugiriendo también casos antiguos y también algunos más recientes, porque hay algunos casos bien interesantes que nos ha tocado trabajar, reportear, investigar, así que también nos vamos a aceptar ahí sugerencias de quienes escuchen este podcast. Bueno, para recapitular, finalmente en 1969 fueron detenidos nuevamente el marido de Dagna junto con su hermano Lino, y esa sería ya la última gran investigación o gran diligencia que se hizo en la justicia, y de ahí ya no se hicieron más diligencias. Ahora, el caso quedó como un caso archivado. Efectivamente. Estamos hablando de la justicia antigua, sí, ¿cierto? Estamos hablando del Poder Judicial, en que era un juez que hacía, en términos penales, de acusador, de investigador y de juez, básicamente. Hay una hebra en esta investigación policial del caso de Chacra Julieta que no se investigó tan al dedillo, tan específicamente, pero siempre quedó en el inconsciente colectivo. Y recuerdo que cuando se reabre el caso de forma, diría yo, simbólica, hace pocos años atrás, uno de los policías que estaba vivo, y se le encargó a él reunir a sus otros colegas, ya en el retiro evidentemente, algunos fallecidos y otros con un delicado estado de salud, por un tercer sospechoso, que es el que queda en el mito urbano, que es un empresario local que podría haber tenido alguna participación en este hecho, porque él era uno de los dueños, sino el dueño de muchas tierras aquí en La Serena, y se le vinculó sentimentalmente con Dagna. Y el dato que me entrega una vecina, más adelante voy a decir quién es porque ella era muy guapa y era muy habitual, era muy simpática, y entre los vecinos todos se conocían, pero siempre se veía a este empresario local, adinerado, de las grandes familias de La Serena, con ella, cercano, en el lugar de los hechos y en el barrio, digámoslo así. No era un barrio como tal, pero en el sector. Sí, hay que decir que en esa época generalmente pasa con los crímenes que no son resueltos a un tiempo prudente que podría esperar la comunidad. Inmediatamente empiezan todas estas teorías de conspiración, del que de alguna manera uno podría decir, en que la gente dice, bueno, si no se ha resuelto es porque están protegiendo a alguien. Exacto. Hay alguien de la alta sociedad que están protegiendo y que no quieren que se sepa finalmente, y eso ha pasado en innumerables casos en la historia de nuestro país, sin ir más lejos, por ejemplo, con los psicópatas de Viña, que ahí también se hablaba de que los 2 carabineros que fueron fusilados eran el Chico Expiatorio, porque había un empresario finalmente que era el responsable de los crímenes de psicópata de Viña, de los psicópatas de Viña. Bueno, acá pasa un poco lo mismo también. La gente empezó a decir, acá hay un empresario, hay alguien de la alta sociedad serenense que están tratando de encubrir, y el hilo se va a cortar por lo más delgado, en este caso por el marido o por el peoneta, que era de alguna manera el que estaba vecindado en la casa con Dagna y su familia. Nunca la vamos a poder saber. Y en esta ala pasional de este crimen de la Chacra Julieta habían 2 posibilidades: que fuese este empresario o que fuese la pareja, al enterarse, ¿no?, de este supuesto vínculo sentimental de esta víctima, ¿no?, con este empresario local, que quedó ahí en las sombras por la historia y quedó en el inconsciente colectivo de este caso de la Chacra Julieta, bastante emblemático, que yo me atrevería a decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, en el caso policial más emblemático de la historia reciente en la región, porque es el único, si mal no recuerdo, que no tiene ningún culpable.
otros casos emblemáticos como el Chacal de Alcohuás, el caso mismo de Marité y casos que han pasado hace poco, hay esbozos de quién podría ser, pero en este caso se cerró sin culpable. Sí. Y eso es lo interesante del caso, que nunca se pudo establecer quién fue él o los responsables, porque no descartemos que pueden haber actuado una o más personas en este macabro hecho. Junto con lo policial también hay una historia familiar detrás de todo este caso, porque las familias de Dagna y de su marido eran vecinas, vivían en el pueblo de Algarrobito, separadas por una calle. Y una vez que se produce el triple homicidio, las familias quedaron de alguna manera peleadas a muerte. Uno defendiendo a Dagna, obviamente, y otros defendiendo al marido y abogando por su inocencia. Y esa amistad que hubo en algún momento quedó fragmentada para siempre. Y por eso es muy difícil hoy día obtener testimonios, porque muchos de sus protagonistas lamentablemente ya fallecieron y los otros no quieren hablar. Y de hecho yo creo que también arriesgamos un poco a que esto puede molestar también, que volvamos a meter un poco el dedo en la herida, porque ya las familias no quieren saber nada más de esto. Hay un libro que escribió nuestro colega Eleazar Garbizo, que se llama, que se lo recomiendo si quieren ahondar un poco más en el caso, se llama Chacra Julieta, la trama oculta de un crimen perfecto. Y él cuenta que efectivamente a él le costó mucho, precisamente porque hubo presiones de las familias de que no revivieran el caso, que de alguna manera con esto se estaba tratando de lucrar con la desgracia ajena, pero creemos que en el justo ejercicio de las comunicaciones del periodismo es un caso de interés público, que ya trascendió un poco a la escena familiar, que sin duda se respeta. Hay detalles que uno tampoco no quiere contar, no quiere dar más detalles, precisamente por respeto a las víctimas, pero creo que es un caso que hoy en día está en el inconsciente colectivo de los serenenses y, por qué no decirlo, de la región completa, ¿no? Pero fíjate que ese punto con la prensa es muy habitual en otros casos. Si mal no recuerdo, hace poquito se anunció el estreno en una plataforma de una serie basada en el caso de Matute Jones, y es la misma familia de Jorge Coque Matute Jones quien pide no reactivar el caso que también queda con una nube gris en respuestas pendientes, en un caso que movilizó a todo el país y que al final no supimos toda la verdad. Entonces son cosas que en este podcast que hemos preparado con el Bla Podcast de Digital Pro y con nuestro colega Carlos Ruiz, vamos a ir desentramando, desentrañando, tratando de encontrar respuestas en Monstruos Caminan Entre Nosotros. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas a través de Bla Podcast, en el canal de YouTube de Bla Podcast y donde todos estén alojados. Vamos a tener nuestros capítulos. Si usted tiene algún antecedente de este caso, si tiene antecedentes de otros casos emblemáticos, háganos saber, escríbanos un comentario o a través de un correo electrónico si usted quiere reservar su identidad para poder tener más antecedentes y poder quizás reabrir un caso que no tenga respuestas. Aquí en Bla Podcast, Monstruos Caminan Entre Nosotros. Como este mismo caso, del Chacra Julieta. Exacto. Si tiene algún antecedente que pueda permitir dar luces respecto a lo que pasó, comuníquese con nosotros a través de nuestro podcast y de nuestras plataformas, y por supuesto a través de Bla Podcast. Si bien no hubo condena judicial, hubo condena pública, y segundo Galvez Muñoz, el esposo de Dagna Olivares, quedó marcado para siempre por mucha de la comunidad regional como que él fue el culpable y tuvo que cargar con esa cruz hasta el día de hoy. Él tiene más de 80 años y él mantiene la esperanza de que algún día se pueda limpiar su nombre, que algún día se pueda encontrar al responsable, porque finalmente él siente que se le condenó en vida por algo que él no cometió. Y por eso también es tan importante que estos casos finalmente no queden en la impunidad. Como ya han pasado 50 años, es bastante difícil, pero nunca pierde la esperanza que finalmente pueda aparecer una prueba, pueda aparecer algún testigo clave, pueda aparecer alguna evidencia, quizás algo que pudiese vincular a uno o más responsables con este triple homicidio. Porque si bien, como te comentaba, no hubo condena judicial, si hay una persona que ha cargado con esa cruz, justa o injustamente, no lo sabemos, por este homicidio. ¿Sabrá cosas y no ha querido contarlas? Muchas veces pasa que por miedo, por no agrandar un caso, lo hemos visto en otros casos emblemáticos policiales en el país y en el mundo, las respuestas quedan hasta ahí y tiempo después cuentan o entregan algún otro antecedente. También podría ocurrir y también
ha ocurrido en algunos casos emblemáticos que vamos a tratar aquí en Monstruos Caminan Entre Nosotros. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué lo vinculamos a Chacra Julieta? Por lo alevoso del crimen. Porque no es tan solo un crimen sin resolver, sino que por las heridas que tienen dos menores de edad, dos niñas, y además una mujer bastante conocida en su barrio, muy querida por lo demás, y lo alevoso del crimen. Y es por eso que la comunidad quería respuestas, y yo creo que quiere respuestas hasta hoy, Carlos. Yo siento que quedó en la nube, quedó eso sin respuesta, y cuando se empiezan a enarbolar teorías un poco raras, o algunos a lo mejor con algún asidero, la gente queda con eso. ¿Qué habrá pasado en Chacra Julieta? ¿Quién se esconde? ¿Quién es? ¿Quién camina entre nosotros todavía? ¿Quién camina entre nosotros todavía? ¿Tendrá otros crímenes a su haber? Recordemos que en los 50 y 60, hasta los 70, habían muchos crímenes sin resolver, sobre todo en el campo, en zonas rurales o en zonas no tan urbanizadas, como en este caso, este sector, ahí en el sector entre Gabriel González y la reina alcalde de La Serena. El crimen de la Chacra Julieta, un crimen sin resolver, han pasado más de 50 años y lo quisimos traer en este primer capítulo de Monstruos Caminan Entre Nosotros. Les queremos dar las gracias por habernos escuchado y los esperamos en el segundo capítulo. Quedaron más cosas por contar de este crimen, quedaron algunos relatos que testigos cercanos me contaron, pero queremos que ustedes nos escriban, nos comenten en YouTube, nos comenten a distintas plataformas. Ya insistimos, si usted tiene datos o antecedentes de este caso o de otros casos y que quiere contarnos de forma privada o de forma pública, vamos a dejar un correo electrónico también, donde vamos a tener, como bien podemos hacer los periodistas, reserva de la identidad, para que nos puedan comentar casos que usted a lo mejor tiene más antecedentes y no había tenido la posibilidad de conversarlos o de contar, como el de las Chacras de Julieta. Querido Carlos Ruiz, fue un agrado estar contigo en este programa, en este proyecto, un agrado estar en este increíble estudio de podcast, de Bla Podcast, con una variedad de contenidos increíbles. Aquí nos pusimos un poquito más densos, más profundos, pero hay entretención, hay diversión, hay cultura, hay medio ambiente, hay ciencia, tecnología, y también quisimos poner un poquito de periodismo policiaco. Y a ver si tenemos más invitados y si podemos contar cosas que a lo mejor en los medios tradicionales no hemos podido hablar. Gracias, Álvaro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Que estén bien. Por escucharnos y por vernos aquí en Bla Podcast. Recuerden, monstruos caminan entre nosotros.